Un gusto de saludarlo, Humberto. Muchas gracias por atendernos acá en el Mañanero. Muy buenos días. Muy buenos días, César, y a toda su gentil audiencia, y agradecer a Red 1 por la cobertura brindada. Bueno, 1.95 en el primer mes de la gestión 2025. ¿Cómo se revierte estas cifras, Humberto? Una cifra bastante alta, sin lugar a dudas. Explicada esencialmente por 5 productos, tan solo 5 de los más de 300 que componen la canasta del IPC explican la mitad de toda la inflación. Y los más complejos son, sin lugar a dudas, la carne de res, la carne de pollo, el tomate, el transporte urbano y los útiles escolares. ¿Cuál es la manera de revertir esto? Cuando empezamos a analizar los orígenes, muchos tal vez encontramos que sí pueden estar asociados a la estructura y a la evolución de sus costos de producción o los costos de importación en algún caso. Por ejemplo, los útiles escolares. Todos los eneros de todos los años aumentan, pero este año aumentaron mucho más por la inflación importada. La inflación que en los países vecinos fue muchísimo más alta que en el caso boliviano, haciendo de que tengamos un impacto directo sobre estos ítems. En el caso del tomate, irónico, el año pasado estábamos hablando también en esta época de inflación del tomate, pero porque no había tomate. En cambio, ahora hay tomate. Se tuvo una muy buena producción, empero bloqueos en las, no bloqueos, perdón, derrumbes en las zonas productoras o en los caminos que llevan a las zonas productoras de tomate impidieron que el mercado llegue que el producto llegue al mercado y que el precio del mismo suba. En el caso del pollo, un pollito bebé para salir al mercado tarda 45 a 50 días. ¿Y qué teníamos hace 50 días atrás? Los bloqueos. Entonces, aún continuamos en este momento enfrentando los últimos coletazos de ese bloqueo nefasto que tuvimos por parte del Frente Radical del señor Evo Morales. Pero lo que sí nos llama la atención es el incremento de la carne de res. El kilo gancho, como lo llaman los comercializadores de carne, a la carne que nos expenden, el 70% se explica por el costo de la carne del torito o torete que es vendido por parte de los ganaderos a las grandes empresas para que éstas los engorden y posteriormente lo faeneen. Pero el costo del kilo de este torito o torete, como denominan en la zona del oriente, subió sin explicación técnica alguna. Por ejemplo, un torito o torete de 160 kilos en promedio pasó de 2.100 bolivianos en el mes de julio a 4.300 bolivianos en diciembre sin que exista explicación económica alguna. El costo del pasto ha subido en ese tiempo. El costo de la tierra, que son sus principales insumos. Humberto. Entonces no existe una explicación y racionalidad. Bien, Humberto, si me permite. Incremento tan fuerte. Si me permite, Humberto, vamos a hacer algunas puntualizaciones. A ver, usted nos mencionaba que, por ejemplo, varios de los productos de la canasta familiar, entre ellos las carnes. Si hablamos de las carnes, hablemos de la carne de pollo. La carne de pollo, el kilo ha llegado hasta 22 bolivianos en algunos mercados. Ha disminuido, ha rebajado. Ahora, este fin de semana, encontrábamos hasta 18 bolivianos el kilo. ¿Usted cree que siga bajando? ¿Por qué le pregunto esto? ¿Cuál va a ser la tendencia a la inflación del siguiente mes? ¿Seguirá en ascenso o disminuirá? ¿Cuál cree usted que será el comportamiento de los productos de la canasta familiar? Tomando en cuenta que algunas acciones como, digamos, el cese de las exportaciones de la carne pretenden regularizar, normalizar el precio de este producto, que no ha pasado hasta ahora, porque la carne sigue elevada el fin de semana. Seguía muy cara, arriba de 60 bolivianos el kilo de carne. La falta de dólares.
Usted mencionaba que muchos de los insumos que se compran para el colegio, por ejemplo, son importados, pero el comerciante tiene que buscar dólares para comprar esa mercadería. ¿Y a cuánto los encuentra el dólar? No lo va a encontrar a 6.96, lo encuentra al precio del mercado paralelo. Es decir, ¿cuál va a ser la tendencia, Humberto, por favor? Coincido con los criterios que señalaba en la mayor parte de ellos. Pero al igual que en todos los años, por ejemplo, en los útiles, ¿qué va a pasar en el mes de febrero? Como ya no va a haber una elevada demanda de los mismos, su precio va a bajar. En el caso del tomate, como tenemos una buena producción y no estamos enfrentando derrumbes severos en estos primeros días del mes de febrero, su precio está tendiendo a bajar. Bien lo señalaba, el precio del pollo está comenzando a bajar. El precio de la papa está casi en el mínimo histórico. Entonces tenemos unas perspectivas relativamente estables. ¿Qué pasó con el aceite cuando se realizó la prohibición de las exportaciones por unos cuantos días en el mes de diciembre? Luego que se abasteció el mercado de La Paz, que era el principalmente desabastecido por Dios sabe qué razón, el precio se regularizó. Entonces esperamos que también ese comportamiento se dé con la carne de res. Evidentemente, con datos hasta el día de ayer, el precio de la carne de res no estaba sufriendo variación significativa. Esperemos que en estos días, que con la prohibición a las exportaciones de la carne de res, el precio baje. Porque también es algo importante lo siguiente: si el precio del torete o el torito sube, ¿será negocio para las empresas exportadoras sacar la carne al exterior? Creo que es un poco difícil, sobre todo tomando en cuenta que el precio internacional de la carne de res no está muy elevado. Entonces realmente creo que las empresas exportadoras muy probablemente son una de las más damnificadas en esto. Porque no nos olvidemos que en los comunicados que hemos observado por parte de los exportadores, ninguna empresa exportadora de carne propiamente dicha realizó comentario alguno. Sí, sus gremios, pero hablamos de los gremios grandes, donde también están los ganaderos, ojo. Pero si hablamos de Frigor, Fridosa y BFG, que son las empresas que exportan carne, ninguna de las tres manifestó criterio alguno. Ahora, Humberto, bueno, lo que le preocupa en todo caso al ciudadano de a pie, a la ama de casa, al jefe de familia, al esposo que va al trabajo, que recibe la platita del trabajo, o al cuentapropista que tiene que trabajar el doble para conseguir un poco más de dinero para comprar los principales alimentos. ¿Cómo le devolvemos el valor adquisitivo al boliviano? ¿Cómo en una circunstancia como esta? ¿Qué hacemos? ¿Qué sugiere? En este momento la única forma es enfrentando una mayor producción. Con una mayor producción se van a generar mayores ingresos y la inflación tendrá que bajar. Pero para que se tenga una mayor producción, tenemos que tener condiciones mínimas en el mercado, que lamentablemente algunos políticos no están entendiendo. Están queriendo utilizar a la economía como bandera política, generando especulación. Y esa especulación también nos perjudica. Entonces, la única manera de poder recuperar el poder adquisitivo es, 1, incrementando la producción de absolutamente todos los bienes que tenemos en la canasta familiar, sobre todo lo que son los alimentos. Y las condiciones climatológicas están dadas para ello. 2, minimizando la especulación, evitando utilizar la bandera política, la bandera económica, dentro del ámbito político. 3, eliminando de nuestra cabeza la idea que con un bloqueo vamos a poder conseguir intereses personales o regionales o gremiales o grupales. El bloqueo perjudica a todos, sin excepción, y genera más especulación. Estas serían las únicas formas que tendríamos desde el punto de vista técnico y económico para volver a alcanzar otra vez nuestro poder adquisitivo. Don Humberto Arandia, muchísimas gracias por estos minutos, por conversar con nosotros acá en El Mañanero.